Veamos cómo configurar correctamente la integración entre FunnelChat y Bucket. Para eso lo primero que tenemos que hacer es crear un link dentro de FunnelChat. Este link es el que vamos a utilizar como página de salida de nuestro formulario de Bucket para poder traer toda la información y dirigir a la persona, una vez que complete el formulario, a que comience una conversación por WhatsApp. Entonces vamos a poner como nombre formulario Bucket. En el tipo vamos a elegir privado. En el texto que nosotros vamos a completar a la persona, vamos a poner, por ejemplo, hola, quiero más información. Y acá es importante no olvidarse y utilizar siempre el parámetro email, que sería llave email llave. Entonces, este parámetro es lo que va a utilizar FunnelChat para poder unir la información que la persona configuró o que la persona completó en el formulario con el número que está mandando el mensaje. Entonces, de esa forma, el contacto nunca digita el número, sino que al recibir el mensaje que contiene este email, FunnelChat va a buscar la información que se completó en Bucket y va a unir todas las respuestas que la persona dio y podemos tener así toda la información a modo de tags o de custom field. Otra cosa que tenemos que hacer es activar esta opción de obtener parámetros UTM como tag. La voy a tener activada porque esto va a hacer de que toda la información de FunnelChat venga, perdón, toda la información de Bucket venga a FunnelChat. Estos dos campos lo voy a dejar por defecto y acá yo podría configurar para traer cierta información no como tags, sino como custom fields o campos customizados. La idea de esto sería, por ejemplo, si nosotros tenemos una pregunta abierta en donde dejamos que el cliente o el contacto escriba, nosotros no queremos generar un tag para cada una de esas respuestas porque todas las respuestas van a ser distintas, además de que si es abierta, el contacto tiene o va a tener la posibilidad de escribir mucho texto. Entonces ahí lo ideal sería poder guardar esa información como información del contacto y no generarla como un tag. Entonces acá vamos a escoger cómo es que vamos a recibir esa información de Bucket. Obviamente esto más adelante lo vamos a configurar dentro de nuestra cuenta de Bucket y vamos a tener que poner exactamente el mismo nombre que ponemos acá, lo vamos a tener que poner en la configuración de Bucket para que Bucket envíe de forma correcta esa información a FunnelChat. Entonces acá nosotros podemos poner, supongamos que le pidamos, en el caso de que sea por ejemplo un negocio inmobiliario, nosotros podríamos hacer una pregunta abierta en donde le decimos a la hora de pensar en departamentos o a la hora de invertir en departamentos, ¿cuál es tu mayor reto o dificultad? Entonces esa pregunta nosotros la dejamos abierta para que el contacto escriba o el cliente escriba y nosotros así poder después leerlas. Nosotros vamos a poder exportar toda la información de los contactos y junto con esa información los custom fields y poder leer y hacer análisis de lo que los contactos escribieron. Entonces, o a la hora de comunicarnos por medio del chat de FunnelChat, poder saber qué respondió en esta pregunta y así poder hacer un mejor seguimiento. Entonces, si nosotros en el caso de este ejemplo preguntamos el reto o dificultad, nosotros vamos a enviar esa información como reto. Entonces, todo lo que el contacto responda, nosotros lo vamos a recibir como o con el ID de reto. Entonces, con esto configurado, nosotros ya podemos crear nuestro link. Otra cosa que se puede agregar acá es, por ejemplo, agregar también el parámetro name. Entonces yo podría poner hola, mi nombre es, y agregar el parámetro name para autocompletar con el nombre que el contacto escribe en el formulario de Bucket. Pero independientemente de que lo mostremos o no, si el formulario o si existe y se le está consultando el nombre, se va a traer ese nombre. Entonces el nombre se puede mostrar, pero no es obligatorio, a diferencia del email, que sí hay que mostrarlo y es obligatorio. Entonces, con eso configurado, yo ya puedo crear mi link. Ahora, voy a tener que copiar este link que me dio FunnelChat
y ahora dirigirme a mi cuenta de Bucket. Lo que voy a hacer es utilizar este link como página de salida de todos los formularios. Entonces, yo en este caso tengo en Bucket muchas páginas de salida distintas dependiendo de lo que la persona va respondiendo, pero en todas voy a utilizar el link de Bucket. Entonces voy a editar todas estas páginas de salida y en todas voy a poner el link de Bucket. Fíjense que lo que estoy haciendo es en la página de salida poner que sea un link externo, un external redirect, y en el redirect link o el link al que se va a redireccionar es el link que nosotros creamos en FunnelChat. Entonces completo todos. Y una vez que tengamos todas las páginas de salida ya dirigidas hacia WhatsApp en este caso, pero por medio de FunnelChat, ahora lo que hace falta es configurar la información que vamos a pasar a FunnelChat. Entonces, para configurar esa información nosotros tenemos que ir a configuración y en configuración ir a la sección de UTMs variables. Entonces, en esta sección de UTMs variables, vamos a apagar para que se pueda entender. Vamos a ver de que Bucket nos da 4 opciones. Las opciones que a nosotros nos interesan son, primero, enviar o poder pasar la información de todas las respuestas que da el usuario. En este caso la vamos a pasar a modo de tags. Entonces voy a encender esto y fíjense que ahora yo al encender esta opción, Bucket me muestra todas las preguntas que yo voy a hacer en mi cuestionario. Este es un cuestionario inmobiliario, por lo tanto, de un negocio inmobiliario, por lo tanto todas las preguntas son del sector inmobiliario. Fíjense que le pregunta dónde vive, cuál es su capacidad de ahorro, cuál es el intervalo de renta, después cuando piensan invertir en departamentos, cuál es el desafío, y también le pregunta la etapa del proyecto que más le gusta invertir. Fuera del tipo de pregunta que se le hace, para poder pasar toda esta información, nosotros en Bucket tenemos que configurar cada una de estas preguntas, cómo la vamos a pasar. Fíjense de que Bucket nos da dos opciones, una que es UTM tag y otra que es el value. En UTM tag va la categoría del tag que nosotros vamos a agregar en FunnelChat. Entonces, para una misma pregunta, la categoría tiene que ser la misma, porque nosotros para esta pregunta vamos a tener dos tags, un tag que se va a llamar Santiago y otro tag que se va a llamar regiones, pero como es la misma pregunta, la categoría de esos dos tags va a ser la misma. Entonces, en la primera columna de Bucket nosotros ponemos la categoría del tag que vamos a agregar en FunnelChat y en la segunda columna ponemos el nombre del tag que se va a agregar en FunnelChat. Entonces, con esta información, FunnelChat, en caso no existan estos tags, los va a crear de forma automática, o en caso de que existan, solamente se los va a aplicar al contacto que coincida con la información o que haya seleccionado estas opciones. Entonces, de nuevo, yo tengo mi pregunta. En la misma pregunta voy a tener varias opciones. Cada una de estas opciones corresponden a la misma categoría. Entonces, en la primera columna de mi cuenta de Bucket, yo voy a elegir la categoría del tag que voy a agregar. En este caso, fíjense que la categoría es ubicación y es la misma para las dos opciones. Y en el value, o en la segunda columna de Bucket, va el tag que se va a aplicar. En este caso es Santiago y regiones, que corresponde a cada una de las respuestas. Entonces, supongamos que un contacto elija esta opción de Santiago, en FunnelChat se va a crear y agregarle un tag de la categoría ubicación que se va a llamar Santiago.
Lo mismo si selecciona la otra, en la categoría ubicación va a haber un tag que se llama regiones y se lo va a agregar si selecciona esta opción. Eso mismo hay que configurar, o de la misma forma hay que configurar para todas las preguntas que se tienen en Bucket para poder traer toda esa información a FunnelChat. Entonces, fíjense que después le pregunta la capacidad de ahorro y en la capacidad de ahorro la categoría está abreviada, pero es capacidad de ahorro mensual. CAM. Todas las posibles respuestas tienen la misma categoría, pero lo que cambia es el valor o el tag que se va a aplicar dependiendo cada una de las opciones. Otra cosa a tener en cuenta, fíjense que los campos los campos que corresponden a la pregunta van vacíos, porque siempre que el usuario responda, si yo acá completo una categoría y un tag, siempre que esta pregunta el usuario la responda, se va a agregar este tag. Esto es en el caso de si yo no tengo una pregunta obligatoria, por ejemplo, yo podría poner un tag acá y de esa forma saber si la respondió o no la respondió. Pero para saber exactamente qué respondió, no es necesario o es posible dejar vacío la parte de la pregunta y a lo que nosotros vamos a pasar es solamente la parte de las respuestas. O sea, para cada una de las respuestas nosotros vamos a generar un tag que corresponde a una misma categoría para la misma pregunta. Lo mismo para todas las preguntas. Fíjense que si sigo bajando todo sigue el mismo patrón. En este caso, para esta pregunta número 3, la categoría va a ser renta y los tags que se van a generar van a ser renta 0,70, renta 750, dependiendo del intervalo de renta que la persona seleccione, se van a crear estos tags y se le va a agregar al contacto que corresponda. Como mencioné, lo mismo para todas las opciones, todas siguen las mismas. Esta última pregunta, la categoría va a ser etapa del proyecto y dentro de esta categoría van a existir 4 tags distintos, uno que se llama venta privada, venta blanco, venta verde y entrega inmediata. Estos tags se van a crear y se van a ir agregando dependiendo de cuál de estas opciones haya seleccionado el contacto. Ahora, otra información importante que nosotros queremos pasar o que hay que pasarla a FunnelChat es la información del formulario en donde nosotros pedimos el nombre y el correo. Eso lo hacemos acá, que sería la captura de la información del lead. Entonces, fíjense que si yo enciendo, me aparecen todos los formularios que yo tengo configurado en Bucket y en todos me aparecen los campos que yo estoy pidiendo al usuario. Entonces, en este caso yo estoy pidiendo nombre y apellido y el email. Siempre, o la configuración que yo tengo que hacer es el nombre y apellido, yo lo voy a pasar como name y el email lo voy a pasar como email. Esto hay que configurarlo así tal cual y fíjense que esto coincide con lo que yo tengo en el link que configuré de FunnelChat. Yo tengo que email key va a ser igual a email y name key va a ser igual a name. Esto tiene que coincidir con lo que yo coloque acá. En caso de dejar la configuración que tiene por defecto FunnelChat, solamente voy a tener que, en donde le estoy preguntando, en el campo que le pregunto el nombre, poner name y en el campo que le pregunto email, pongo email. Y así hago para todos los formularios que yo tengo. Configuro exactamente lo mismo, en donde se le pregunta el nombre, va name y donde se le pregunta el email, va el email. Entonces, otra cosa, fíjense que acá yo no le estoy pidiendo el número de la persona porque no es necesario, incluso no hay que hacerlo porque cuando la persona envía el mensaje, una vez que la persona pasa por el embudo de Bucket, se lo dirige a WhatsApp con el mensaje autocompletado ya con su correo, la persona envía el mensaje y ahí nosotros hacemos la unión de toda la información y ya captamos el número que está enviando ese mensaje y así tenemos el número del contacto sin tener que pedírselo. Por último, para poder testear o probar todo esto, hay que publicar esta página. No, si yo hago un preview, nada de la información que se selecciona en la vista previa es enviada a FunnelChat. Por lo tanto, yo necesito de que este embudo esté publicado. Entonces, vengo a Publish, después de haber hecho toda la configuración, le doy a publicado. Fíjense que este ya está publicado. Y listo. Con eso estaría todo. Vamos a volver a configuración y le voy a dar un save. Voy a darle save para poder guardar los cambios que hice.
Y eso sería todo. Ahora voy a ingresar a este para que puedan ver cómo es que queda esto y cómo toda la información que yo configuré en Bucket o todas las preguntas que se van a hacer en Bucket van a pasar a FunnelChat a modo de tags.